Julián Pachico nació en Cambridge, Inglaterra, en 1985. El trabajo de sus padres la llevó de niña a Cali, Colombia, donde vivió hasta los 18 años, edad en la que se fue a Portland, Oregon, para cursar un pregrado en literatura comparada en Reed College. En el 2012 se mudó a Reino Unido para hacer una maestría en escritura creativa en la Universidad East Anglia, donde ahora estudia un doctorado en escritura crítica y comparada. Sus cuentos han aparecido en publicaciones como The New Yorker, Shooter, Lighthouse y Litro, entre otros. Dos de ellos salieron en la antología Best British Short Stories en 2015. En el 2017, la editorial Faber & Faber publicó en inglés The Lucky Ones, Los Afortunados. A comienzos de 2020, Sage Barral publicará su segundo libro, The Anthill, una novela que transcurre en su mayoría en Medellín. Bueno, muchas gracias, Julián, por estar aquí. Y digamos que a mí me parece que a veces le hacen a uno unas preguntas que uno se siente corchado o perdido. Entonces también nos gustaría que empieces por contarnos un poco cómo ha sido para ti esta experiencia de volver a Cali, cómo lo has percibido en esta ocasión y pues me interesa muchísimo también preguntarte por qué tu novela ocurre en Cali, si finalmente también has recorrido mucho mundo. Gracias a todos por venir. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, para mí es como cosa muy emocional regresar aquí. La última vez que estuve aquí era como el 2013, 2014, con mi hermana. Pero mis papás salieron de Cali en los 2012. Yo salí en los 2004 para ir a la universidad en los Estados Unidos, entonces yo ya llevo 15 años viviendo de afuera, pero yo creo que todos tenemos eso en común, que tenemos como esos sentimientos de nostalgia para la ciudad de nuestra infancia, ¿no es cierto? Entonces para mí tengo una relación muy interesante con Cali porque aunque yo no tengo pasaporte colombiano, yo tengo pasaporte inglesa. Cuando yo viví en Cali era con visa de mis papás cuando ellos estaban trabajando aquí. Entonces, aunque técnicamente no soy colombiana por genética o por nacionalidad, la ciudad de Cali es un lugar muy importante para mí. Es la ciudad donde pasé mi infancia, mi adolescencia, y eso es como el periodo de vida en que tu personalidad se forma, tus intereses. Entonces, para tu pregunta, ¿por qué Cali? Es como Cali para mí es muy esencial. Y yo creo que muchos escritores cuando están empezando a trabajar y uno está como pensando, bueno, ¿de qué voy a escribir? ¿De qué temas? ¿Qué quiero explorar? Yo creo que escribiendo sobre la niñez es un lugar, como un buen lugar de donde empezar, ¿no es cierto? De cómo explorar las memorias, porque para mí el acto de escribir es como lo mismo de tratar de entender. Entonces yo quería tratar de entender qué significa Cali para mí, como mi infancia y mi adolescencia, qué significó para mí, especialmente viviendo en un periodo en los años 90 en que yo personalmente no estaba como tan, como yo no entendí totalmente lo que estaba pasando en el país. Y antes de venir aquí tuve una conversación con mi papá y él estaba hablando sobre mi libro y él me preguntó, wow, es que cuando tú eras niña en Cali, tu mamá y yo nunca queríamos como explicar quiénes eran los guerrilleros, quiénes eran los paramilitares, porque no querían darte miedo. Like, we didn't want you to be scared, right? Pero como niño uno va entendiendo eso de todos modos, porque es imposible ignorarlo, ¿no es cierto?
Entonces, y uno lo aprende a través del chisme, a través de lo que pasa a tus amigos, lo que escuchas en las noticias. Entonces, yo creo que eso es algo común para muchos escritores o para muchas personas, que ya cuando uno está adulto, uno quiere tratar de entender, bueno, pero ¿qué es lo que me pasó en la infancia y qué significaba? Entonces, eso era como eso es lo que yo estaba tratando de hacer con el libro. Y digamos que al mismo tiempo, para los que quizá no hayan leído Los Afortunados, pues es muy sorprendente porque sí hay un nivel de inmersión en la realidad nacional que muestra un conocimiento profundo pues, de lo que está narrando, ¿no? Hay una escena que comentábamos con Catalina antes de llegar aquí, que es esta escena de el profesor de inglés dando clases en la selva mientras está siendo secuestrado y esperando que lo liberen. Y es muy fuerte porque de alguna manera la atmósfera, la forma en que se recrea es fotográfica, es un tema donde uno le parece estar ahí, ¿no? O sea, hay un hiperrealismo muy logrado y a la vez como muy honesto. Entonces yo creo que es muy refrescante esa voz y yo creo que el tema de venir de afuera también le da quizá como una ingenuidad que muchas veces, o no creo que la palabra sea ingenuidad, pero como una falta de cargas ideológicas, ¿no? y opiniones que me parece muy afortunado. Quería que nos contaras un poco, a los que no conocemos de tu vida personal, pues me imagino que eres hija de profesores de colegio, cómo llega, también me imagino que el impacto en ese momento de llegar de Inglaterra a Cali debió ser una cosa muy loca. ¿Y qué recuerdas, digamos, de esa primera llegada, por ejemplo, venir ahora, qué se ha transformado para ti y cómo, pues, finalmente sí, hay como una idea del trópico exótico que finalmente en esta novela no está, porque es alguien que conoce el país de verdad y al mismo tiempo no está impregnado como de tantas creencias, ¿no? Mi respuesta a la pregunta de qué recuerdo de llegar a Inglaterra, a Cali, es nada, porque yo tenía 2 semanas y era como bebé, entonces yo no tengo recuerdos de llegar. Pero esa posición de estar como parte de una cultura, pero a la misma vez como no tan parte de la cultura, yo creo que también es algo útil para el escritor, porque tienes como esa punta de vista en que siempre estás como un poquito afuera, ¿no es cierto? Entonces, como, porque mi mamá es inglesa y mi papá es americano, como en mi casa no tuvimos como, no sé, costumbres colombianos, yo ni siquiera sé qué sería eso. Pero sí, como uno de mis escritores favoritos, Roberto Bolaño, yo escribí mi doctorado sobre él. Él escribió un libro 2666 sobre México y sobre la violencia de la frontera. Aunque él no es mexicano, él ni siquiera nunca visitó la frontera, pero él sí vivió en México por muchos años cuando él era adolescente. Entonces yo creo que para él también fue útil tener esa materia de, bueno, quiero escribir sobre un país donde lo conozco, pero también no soy como totalmente parte de la política y de la ideología allí. Sí, no sé si respondí a todo lo que dijiste. Sí. Entonces mis papás no eran profesores, pero trabajaban para una organización que se llama el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Entonces mi papá es economista, mi papá es socióloga. Entonces el trabajo de ellos se trataba mucho de ir al campo y trabajar con campesinos. Sí, entonces ellos no eran profesores, pero ellos sí tenían como
un compañero del trabajo que él fue secuestrado y él escribió un libro que fue como adaptado en una película que salió en el año 2001 y creo que se llama Prueba de Vida, Proof of Life, con Russell Crowe y Meg Ryan. Entonces, sí. Pero el libro que él publicó era como un diario de cuando él era secuestrado y entonces eso fue uno de los libros que yo leí cuando yo estaba haciendo mi maestría en Inglaterra y eso fue un texto muy útil y muy fundamental para mí, para leer como el diario de tener esa experiencia de ser secuestrado, porque como niña en Cali, imagino que esto es algo que todos aquí tienen en común, es que todos tienen como esa conexión con el secuestro, de conocer a alguien o de tener a alguien en la familia, es como un tema muy fuerte. Entonces yo sabía que yo quería escribir un capítulo, un cuento desde la punta de vista de alguien quien fue secuestrado y yo también quería que ese personaje era un extranjero, alguien que no entendía muy bien de lo que estaba pasando en el país. Entonces sí, otras personas me han preguntado, wow, tus papás eran profesores de literatura, pero no lo eran. Y una vez tú decides que vas a escribir sobre un caso de un secuestro de un extranjero que es secuestrado aquí, ¿empiezas un proceso de investigación o después del libro que lees, de este que se convierte en película, qué otros caminos tomas para construir la narrativa? Sí, eso es lo que me gusta de la escritura. No sé si hay otros escritores aquí, pero para mí, para trabajar, leer es fundamental. Como yo no podía escribir sin leer. Entonces, como parte de las investigaciones para este libro, leí Juan Gabriel Vázquez, Evelio Rosero, Laura Restrepo, y también como muchas crónicas de gente que fueron secuestrados. Y también como libros de reportaje, un escritor americano que se llama Steve Dudley escribió como un libro sobre los partidos guerrilleros, la Unión Patriótica en los años 80. Eso fue un libro muy útil. Se llama Walking with Ghosts, Caminando con Fantasmas. Entonces, sí, leer otros textos y ser inspirado por otros textos para mí es muy importante. Como yo no creo en ese dicho de que el acto de escribir tiene que ser original y como único, yo creo que cualquier texto escrito siempre está como en conversación con otros textos. ¿También hiciste algo de trabajo de campo o mucho de lo que estás narrando viene más como de tus recuerdos de cuando vivías aquí o volviste a visitar lugares? Pues en el 2010 yo pasé como 3 meses trabajando en microfinancia, entonces sí fui al campo. Esto como fue una época de mi vida en que yo apenas acabé con la universidad, entonces yo no sabía cómo qué hacer con mi vida, entonces estuve haciendo como muchos trabajos como así para tratar de descubrir qué es lo que yo quería hacer, porque yo no sabía, bueno, quiero ser profesora, quiero trabajar en el desarrollo internacional, yo no sabía. Yo creo que eso es algo muy común cuando uno es 23, 24 años, o no sé, quizás todos aquí a los 23, a los 24 ya sabían exactamente lo que querían hacer. Pero sí, entonces esos meses de trabajar en microfinancia en lugares muy rurales también fue como muy útil para mí. Y sí, también usar como memorias también fue útil, pero la cosa chistosa es que cuando yo hablo de usar memorias para un libro de ficción,
la gente siempre quiere saber como, pero ¿qué es verdad y qué es inventado? Y como yo no entiendo muy bien por qué esa pregunta es como tan importante, porque yo no sé si yo diría, bueno, esta parte sí pasó, esta parte no, esta parte sí, esta parte no, como yo no sé qué valor eso puede traer al libro. Entonces, sí, y también como tampoco no me parece algo extraño usar las memorias para un trabajo de ficción. Pero es verdad que cuando mis papás leyeron el libro, porque yo uso como descripciones de mi casa, de mi niñez, que es la casa donde mis hermanos y yo vivimos por toda la vida. Entonces, cuando mis papás leyeron estas descripciones, ellos eran como impactados y como no, pues creo que sí entiendo, pero para mí yo creo que como escritora eso es algo normal de usar las memorias en una ficción, pero eso todavía significa que es un trabajo de ficción, es inventado. Hay muchas cosas que a mí me gustaron de la novela, pero digamos que también me pareció muy acertado el lenguaje y te quería preguntar por eso, porque entiendo que originalmente el libro está escrito en inglés y sin embargo uno no se siente en ningún momento leyendo una traducción, que eso me parece que es maravilloso, uno casi siente que está leyendo un libro en idioma original, porque claramente el manejo del lenguaje local es absolutamente asertivo, uno se siente realmente transportado a Cali y a Colombia por la forma como se usan las palabras, los modismos, etcétera. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso con la traductora, qué tanto participaste en él. Claro, pues el libro fue traducido por Camilo Jaramillo y fue una experiencia increíble y tengo como mucho respeto para los traductores. Y cuando el libro fue publicado en inglés en el 2017, los amigos de mis papás y muchos me estaban preguntando, ¿y cuándo va a salir en español? ¿Lo vas a traducir vos mismo? Y yo era como que no, porque para mí escribir y traducir son dos actos totalmente diferentes, porque uno es como inventar y el otro como está siguiendo el texto. La traducción todavía es un acto creativo, pero estás más pegado al texto. Entonces, trabajar con Camilo fue increíble, hablamos por el Skype, hablamos por email, entonces si el lenguaje suena bien, es totalmente por él. Como yo no puedo tomar responsabilidad por eso. Sí, entonces, y mi siguiente libro, The Anthill, que creo que va a ser traducido como El hormiguero, también va a ser traducido por él y ser publicado por el mismo editorial. ¿Y tú crees que ya estás tomando un camino o no piensas como tan a largo plazo sobre cuáles puedan llegar a ser tus elecciones literariamente hablando en tu carrera creativa? ¿O crees que definitivamente Colombia y la novela social y el contexto del país y todo eso va a ser un tema frecuente en lo que quieres hacer de ahora en adelante? Sí, muy buena pregunta. Pues el libro que va a salir el próximo año se trata de Medellín, que es un lugar donde mi hermana ha vivido por 10 años. Y yo no quería escribir otro libro de Colombia porque yo pensé, bueno, ya con los afortunados, ya he dicho todo lo que quiero decir, como ya quiero escribir sobre algo diferente. Pero visitando a mi hermana en Medellín y como viendo los cambios, porque solamente en los 10 años que ella lleva viviendo allí, como Medellín ha cambiado mucho. Eso me impactó, entonces yo escribí otro libro sobre Colombia, pero sí, como yo, no sé, como me gustaría escribir sobre algo diferente, pero vamos a ver, no sé todavía. ¿Cómo sientes que fue hay una progresión o algún cambio, diferencia que sientas entre la escritura de este primer libro y de Anthill? ¿Algo cambió?
¿no? ¿O sientes que es como empezar nuevamente de cero, comenzar un nuevo libro, es como volver a ser un aprendiz otra vez? O... Sí, muy buena pregunta, porque yo creo que porque idealmente uno va creciendo y cambiando como persona, ¿no es cierto? Como volviendo más maduro. Y yo creo que The Anthill es un libro un poco más maduro. Para mí este libro se trata de niñez y el siguiente libro se trata de ser adulto o de intentar de ser adulto. Y en tu experiencia personal, la mirada de Cali y Medellín, que finalmente son dos ciudades que pasaron ambas por todos los estragos del narcotráfico, pero con algunas diferencias, ¿no? ¿Qué sientes de cada una o cómo las percibes tú, a esas dos ciudades? Que me imagino que se refleja en tu escritura, pero tú personalmente. Sí, pues yo tengo opiniones, pero tampoco no sé si mis opiniones son como la cosa más importante del mundo. Pero lo que a mí que me impactó o que me pareció interesante es que cuando yo era niña en Cali, como yo nunca vi turistas en Cali. Y para ver como la cantidad de turistas en Medellín ahora, como la presencia de Airbnb, Uber, gente que están llegando a Medellín porque quieren como rentas bajas y baratos, gente que dicen que Medellín debe ser como Ámsterdam, como un lugar barato para el sexo y drogas, me parece como, en mi opinión personal, un poco feo. Entonces, eso para mí no era algo que yo vi como pequeña, como yo nunca vi turistas cuando yo era pequeña. Entonces, eso yo creo que es un cambio positivo, que la gente quiere venir aquí y disfrutar de la naturaleza increíble que Colombia tiene para ofrecer, como eso me parece espectacular, pero también me siento como nerviosa de las posibilidades de como la explotación extranjera, que también se puede ocurrir por eso. De acuerdo. Pues quisiera también preguntarte un poco por tu relación, la relación con tu proceso de formación, que has tenido una carrera académica y ahora eres profesora también. ¿Y cómo relacionas eso con la escritura creativa? Finalmente también sé que enseñas en escritura creativa. ¿Qué tanto la escritura se puede enseñar realmente y cómo lo combina uno eso con la academia? Sí, muy buena pregunta, porque yo enseño no solamente escritura creativa, pero también literatura, y para mí eso es un balance ideal, porque yo creo que es importante poder leer textos y analizar textos, y yo me siento muy afortunada porque yo tuve como profesoras muy buenas en el bachillerato que crearon como esa pasión por el análisis en libros. Entonces yo no soy tipo de escritora que solamente quiero escribir, que yo quiero hacer otras cosas. Y para mí enseñar es como carrera buena porque uno siempre está conociendo gente nueva, cada año es diferente. Tienes tiempo en los veranos para escribir, entonces para mí es mejor carrera que trabajar en oficina, porque yo también hice eso y no me salió bien. Y en la parte de literatura, ¿cuáles han sido como los temas o los autores que has manejado y que más te han interesado? Sí, totalmente. Pues también en mi doctorado escribí sobre Bolaño y García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, porque a mí me interesó mucho como esa mezcla de la realidad con la ficción. Y eso no es algo que yo he hecho todavía en mi trabajo, pero es algo que me gustaría hacer como algún día, porque Bolaño y García Márquez
tomaron como hechos reales, como crímenes reales, y escribieron como trabajos de ficción sobre eso. Y las técnicas que ellos usaron y los temas que exploraron, para mí fue como muy impactante como lector. Y me gustaría como explorar eso más en mi trabajo en el futuro. Bueno, ya casi nos va a quedar poco tiempo para además darles espacio a preguntas, pero hay otra pregunta que te quería hacer. Bueno, también quiero que nos leas un fragmento porque creo que es bueno que cojan un poco el tono del libro. Y es la estructura, ¿no? Finalmente, pues es un libro que está dividido en capítulos muy autónomos entre sí. Casi que cada capítulo podría también funcionar como cuentos si uno quisiera, ¿no? Y por supuesto hay unos hilos conductores entre todos que los conectan, pero ¿por qué tomar la decisión de que es una novela y no un libro de relatos? ¿O en dónde está para ti esa frontera? No sé. Pues es interesante porque en Inglaterra fue publicado como cuentos cortos, pero en los Estados Unidos fue publicado como novela y aquí como novela. Entonces yo no sé qué es, como cada editorial tiene como idea diferente. Pero mi intención desde el principio es que yo quería escribir un libro como rompecabezas, como un libro fragmentado, un libro quebrado, porque para mí escribir como un cuento en que todo había como explicación para todo y respuestas para cada pregunta. Yo no quería escribir un libro como así, yo quería escribir un libro con muchas ausencias y muchas cosas como misteriosos. Entonces, ese formato de tener un personaje diferente en cada capítulo, para mí era útil, porque también me dio la oportunidad de explorar perspectivas diferentes de personajes diferentes. Pero el libro siguiente que se va a publicar el próximo año son 2 personajes, no más. Como sí. Pues no sé si quieres elegir un fragmento para Voy a leer leernos. un poquito. ¿Tú Ok, escoges? y o? probablemente voy a hacer errores porque yo siempre me pongo muy nerviosa cuando leo en español, entonces por favor que tengan paciencia conmigo. Pero aquí vamos. Voy a leer del primer capítulo que se llama Suerte. Sus padres y su hermano pasarán el puente en las montañas. Van a una fiesta en la finca de los Montoya. Antes de subirse al carro, su madre le pregunta una última vez: ¿estás segura de que no quieres ir? ¿No te vas a aburrir si te quedas todo el fin de semana sola con la empleada del servicio? Y ella le dice que por supuesto que no se preocupe y que de todas maneras esa manejada eterna por esa carretera llena de curvas, la marea, sacude la cabeza y saca la lengua, como sintiendo náuseas allí mismo. Además, ya ha ido varias veces y se acuerda de cómo es. Ha visto en los baños los dispensadores de champú automáticos que le llenan las manos de espuma con olor a toronja, las bicicletas relucientes que nunca han sido usadas, apoyadas en la entrada, el estanque interior y los ceniceros con patrones de conchas incrustadas. Su hermano correrá por el jardín gritando con los otros niños, saltarán y esquivarán fuentes de agua y estatuas de ángeles, y les rogarán a los jardineros que los dejen alimentar a los pavos reales, coger a los micos, acariciar los conejos. Ella siempre se aburre sentada en una silla de plástico blanco y espantando mosquitos, mientras los adultos beben cerveza en botellas verdes y hablan sobre cosas que a ella no le interesa o que no entiende.
Cuando oye la palabra guerrilla, se imagina un grupo de hombres vestidos con trajes de gorila, recorriendo la selva con rifles al hombro y botas de caucho negros con suela amarilla, y tiene que aguantar la risa para evitar que la Coca-Cola le salga por la nariz. La carne dura y el maíz quemado en el asador se le quedan siempre entre los dientes y le cuelgan de las muelas como las lianas de Tarzán. Inevitablemente termina empujándolos con la lengua todo el fin de semana. Así que no, le dice a su mamá de nuevo, pero muchas gracias, y se quita el pelo de la cara, sonriendo amorosamente. Gracias. Bueno, la última pregunta antes de darles el micrófono sería, a mí me parece que hay algo muy potente en los detalles simbólicos que tú manejas, ¿no? La precisión de las hebritas del maíz entre los dientes y la carne y el cenicero con conchas, y que inmediatamente lo transportan a uno, a una atmósfera, a un momento, a una imagen. ¿Eso ocurre simplemente como estás escribiendo, de pronto se te viene a la memoria, o cómo pasa que haya tanto de este universo tan visual en el libro? No sé, yo creo que a veces como tratar de explicar la escritura es como tratar de explicar la música, que, como cuando escribiste esta canción, ¿por qué tocaste esta nota y no esta nota? No sé, quizás otros músicos o otros escritores sí pueden explicar, pero yo no sé si yo puedo. La única respuesta que yo puedo dar es que así es como me salió. Pero yo creo que también mi estilo ha cambiado, que ahora es un poco más simple. Y eso es algo que yo también vi como en los libros de García Márquez, que en sus, cuando en sus como primeros cuentos cortos, él tenía como esa influencia de William Faulkner, entonces él estaba como escribiendo muy líricamente. Pero ese estilo se cambió, se volvió como quizás un poco más simple. Y yo creo que eso es algo que también me está pasando, no sé por qué. ¿Y tú planeas lo que vas a escribir? ¿Tienes algo parecido a una escaleta, o sí, como un poco el cuerpo de lo que va a ocurrir, o va ocurriendo sobre la marcha de la escritura? Con este libro, porque eran como cuentos cortos, yo empecé con una idea como muy básico, como bueno, quiero escribir sobre alguien que ha sido secuestrado, o quiero escribir sobre una niña como privilegiada, que es como un poco cansona. Pero no como planeo lo que va a pasar. Pero con la novela sí me tocó como hacer un plan. Y yo creo que eso es la diferencia entre los relatos cortos y la novela. Es que con la novela la estructura es un poco más importante y te toca como tener mejor idea de dónde es que quieres ir. Entonces, si hay gente aquí que están escribiendo novelas, eso, that's my piece of advice, que deben como hacer un plan. Bueno, pues Julián, muchísimas gracias a ti. Y no sé, preguntas. Si no hay preguntas, está bien. Podemos salir a tomar un café. Gracias. ¿Ya? Tú dices que a los 23 años no tenías claridad para dónde iba tu vida, y de pronto, ¿cómo resultaste siendo escritora? Me gustaría conocer un poquito esa evolución. Pero antes, perdón, Julián, porque de pronto no tengo más el micrófono, quiero agradecerte, felicitarte, me siento muy contenta y muy orgullosa de verte allí, en esa silla como escritora, y a ti, Melba, también. Te felicito, has hecho muy buenas preguntas y se nota que has leído muy bien el libro y has hecho una muy linda conversación. Gracias. Entonces, Julián. Muy buen comentario sobre Melba, estoy de acuerdo. Sí, ¿por qué quería ser escritora? Pues yo como niña, como quizás tú sabes, a mí siempre me encantaba como leer, entonces como a los 24 años yo estaba pensando,
bueno, ¿cómo puedo pasar más tiempo haciendo las cosas que a mí me gustan? ¿No es cierto? Entonces, hasta yo escribí una lista, ¿qué es lo que me gusta hacer? A mí me gusta leer, me gusta escribir y me gusta estar con gente y no estar en una oficina encerrada enfrente de una computadora. Como esos trabajos no salieron bien para mí. Entonces, mirando esa lista, yo pensé, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que yo pueda incorporar estas cosas que me gustan más en mi vida diario? Y entonces se me ocurrió la idea que yo podía hacer una maestría de la escritura creativa, like a master's in creative writing. Entonces fui a Inglaterra para hacer una maestría, me quedé allí para hacer el doctorado en literatura y entonces simplemente es que me pasó así. Entonces tampoco no fue un plan así muy intencional, pero sí pensé un poco de qué es lo que me gustaba hacer y qué es lo que yo quería hacer, porque sí pasé como pocos años un poco perdida. Pero yo creo que eso es normal para muchos. Gracias. Buenos días. Hay un cuento que se llama Conejito Yonki, que es creo lo que inspiró la portada del libro en español. Quería preguntar de dónde surgió la idea de narrar algo desde el punto de vista de un conejo que está pues como adicto ahí a las hojas de coca. No, gracias por hacer esa pregunta. A mí me encanta ese cuento, pero algunos como no lo entienden o piensan que es como muy raro, pero para mí es como un cuento favorito. A mí me gustó mucho como los cuentos cortos de Kafka, porque Franz Kafka escribe muchos cuentos sobre animales, como viviendo en lugares oscuros, o animales que actúan como humanos. Entonces, Kafka para mí fue como una influencia muy grande en ese cuento. Y también hay un cuento por Roberto Bolaño que se llama Ratón policial, no recuerdo el título en español, Police Rat. Sí, Policía de Ratas. Y ese también es un cuento en que se mezcla como los animales están actuando como humanos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quería hacer porque me gustó el trabajo de Kafka y Bolaño y yo creo que eso es algo como también muy útil para hacer como escritor, de imitar las cosas que a ti te gustan. Y también me gustó la idea de escribir sobre un evento traumático, un evento violento, porque los conejos como les tocó como salir de la casa, como son como refugiados básicamente. Entonces me gustó la idea de tener como esa perspectiva como dañada y extraño para narrar un cuento muy común en las noticias aquí en Colombia de gente que le tocan como salir de sus hogares debido a la violencia. Entonces yo quería como contar ese cuento de una perspectiva diferente. Hola, buen día. Un comentario para introducir una pregunta que la hago con todo respeto, pero es algo por lo que vine esta mañana que estaba viendo el Instagram y vi pues, la noticia de un libro sobre Cali en los 90 escrita por una extranjera local o local extranjera, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, y es, de golpe un poco los caleños hemos sido parroquiales en esa mirada que los otros tienen sobre nosotros, sobre Cali, ¿no? Nos incomoda un poco a veces cuando las personas de afuera o esos otros vienen a hablar de nuestra realidad y hay una historia como en la ciudad muy fuerte de crítica frente a esas miradas, ¿cierto? El tema de que abordó Mayol o que abordó Luis Ospina de la pornomiseria, de cuando en los 70 venían cineastas norteamericanos o europeos a retratar todo el tema de la pobreza y cierto este tipo de cosas. Yo quería preguntarte cómo ha sido como esa relación con esa realidad, ¿cierto? Que es una realidad que la vives como extranjera, la vives como local porque también creciste acá y eres de acá, ¿cierto? Pero digamos, ¿cómo es esa relación y cómo eso
me siento intrigado a comprar el libro, que voy a comprarlo ahora para leerlo, para mirar eso. Pero estaba preguntándome sobre eso, ¿no? Sobre por qué el tema de la violencia, cómo es esa relación tuya con la realidad aquí particular, ¿no? No, muy buena pregunta. Y como yo entiendo esa posición totalmente, de tener esa resistencia, de tener un punto de vista extranjero, venir y tratar de construir una narrativa de un lugar que no es como su país natal. Eso es una posición que entiendo totalmente. Pero a la misma vez con la escritura, como en mi opinión personal, como yo no diría que solamente estas personas pueden contar estas historias. Como yo no diría como solamente gente de Bogotá pueden escribir sobre Bogotá, porque para mí eso es una perspectiva muy limitada de la literatura. Y para mí me parece como una inspiración el ensayo de Borges, del escritor argentino, y la tradición del escritor, porque él escribe de cómo no hay temas como estrictamente argentinos, que un escritor puede escribir sobre cualquier cosa, pero a la misma vez hay que escribir con mucho respeto, ¿no es cierto? Como yo no voy a sentarme a escribir una novela sobre Pakistán, porque yo nunca he vivido allí, no hablo el idioma, no conozco la cultura, entonces a la misma vez uno lo podría hacer, pero sería una novela pésima, en mi opinión. Entonces quizás puedes escribir de cualquier cosa, pero eso no quiere decir que va a ser un trabajo auténtico. Y yo creo que el trabajo bueno necesita venir de un lugar auténtico. Entonces, sí, yo pensé de esa posición y entiendo cómo ese sentimiento, pero yo creo que y también esa idea del porno miseria era algo que no me interesaba hacer totalmente. Y yo no creo que el libro hace eso. Entonces, sí, no sé si he dado como una respuesta. Pero sí, muy buena pregunta. Hay un relato que se llama Los Turistas, donde hay como una fiesta en casa de como un empresario, un capo pues muy importante. Ahí pues pasa como un evento violento, pero se menciona como una fuerza que pues podrían ser como los paramilitares o la guerrilla, y esa fuerza que está ahí como vigilando esas fiestas es casi como una fuerza como sobrenatural. Que me gustó mucho eso y te quería preguntar de dónde surgió como esa idea de narrar eso, Ella tiene una copia. de cómo narrar esa fuerza que es pues como tan común y trillada aquí en el país, pero narrarla como algo sobrenatural que estuviera ahí como en las sombras. Eso le dio un giro como muy interesante y pues te quería preguntar por eso. Sí, gracias por ese comentario y me parece como muy interesante escuchar como las reacciones de la gente a ese cuento en particular, porque tuve otra amiga en que ella pensó que los narradores de ese cuento que eran como los niños de la fiesta. Entonces parece que todos tienen como opinión diferente. Y yo creo que yo estoy de acuerdo que quizás es una fuerza como supernatural, sobrenatural. Pero también como no quiero dar como una explicación, porque yo creo que eso quitará como la magia del cuento, porque a mí lo que me gusta de los relatos cortos es que en una novela como uno tiene que explicar un poquito más, mientras que en un cuento corto es más sobre un sentimiento, como un sentimiento de horror o de misterio, mientras que la novela es más sobre como un cuento más programado. Sí, entonces, sí, me gusta tu perspectiva de ese cuento y como yo quería crear como un sentimiento de misterio y de horror con ese relato. Bueno, vamos con una última pregunta. Buen día.
leyéndote un poco, me da siempre la impresión de que no están ausentes los temas básicos de la literatura, ¿no? ¿Sí? El amor, ¿sí? El riesgo, la juventud, ¿sí? La fuerza, ¿sí? La muerte también, ¿no? ¿Sí? Que son temas que lógicamente adquieren en un lugar, se especifican de determinada manera. Eso es una parte de tu trabajo. A mí me gustaría saber, ¿cierto?, cómo tú crees que tu escrito sobre los 90 retrata, ¿sí?, pero a la vez aporta, ¿sí?, a construir, digamos, una parte de nuestra historia desde la caleñidad, ¿sí?, que creo ese es un aporte como muy básico, ¿sí? Y yo tratando de identificar esa fuerza que viene, ¿sí?, y que en los 90 nos cobijó a todos, que fue esa fuerza de los dineros fáciles, ¿sí?, y de un momento a otro que eso se vuelve una cultura, ¿sí?, y eso es aceptado, ¿sí?, y eso hay una lucha de valores ahí intrínseca dentro de los personajes y dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, yo no sé, yo como que trato de hurgar poco a poco y sacar como esos elementos, ¿no?, que son también muy propios de tu vida, ¿no? ¿Cierto? Sí, no, gracias por su comentario. Y sí, me gusta que los lectores están como leyendo el trabajo y pensando de esos temas profundas y esas preguntas como críticas de qué es la calenidad. Pero yo como escritora, como yo no puedo en el acto de sentarme a escribir, como yo no puedo pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero decir sobre la nacionalidad o políticamente? Como mi responsabilidad como escritora es ordenar el lenguaje en frases que pueden crear un mundo para el lector. Y yo creo que el esfuerzo de tratar de ver las ideas críticas o otras como temas más profundos, eso es el trabajo de los lectores y los críticos. En mi opinión personal, no es el trabajo del escritor de tratar de contar a la gente, debes leer a mi trabajo de esta manera. Pero muchísimas gracias por hacer un comentario tan profundo sobre mi trabajo, te lo agradezco. Bueno, pues a todos muchas gracias. Gracias.